Uno de los grandes desafíos de la aplicación del derecho es llevar a la fiel cumplimentación y ejecución las sentencias que pronuncian los órganos jurisdiccionales de todos los niveles. Y en la actualidad se manifiesta con carácter de arduo problema jurídico el acatamiento lo más vinculante posible a las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que, entre otros estados del continente, se encuentra sujeto nuestro país. Citando en esta oportunidad al destacado autor argentino Víctor Bazán, a través de su estudio Estimulando sinergias de diálogos jurisdiccionales y control de convencionalidad, incluido en la obra colectiva El control difuso de convencionalidad, se aprecia de su percepción jurídica la manera en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su ya enriquecedor y preeminente desempeño a nivel supranacional, ha venido sentando derroteros y directrices a los sistemas de administración de justicia internos de los países miembros, incluido el nuestro, para que a la luz de su respectiva legislación nacional se cumplan y se ejecuten cabalmente los fallos de la Corte Interamericana, con la obligación además de observar los principios de convencionalidad y de prevalencia de los derechos fundamentales en favor de las personas. Para poner de relieve el alcance ejecutivo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conviene en esta oportunidad, siguiendo al investigador mencionado, resaltar lo que él denomina signos de apertura de la Corte Interamericana hacia los espacios internos de los estados que integran el modelo interamericano, mediante la selección de diversos precedentes de tribunales, cortes constitucionales y cortes supremas de justicia de algunos de los estados parte, a su vez deducidos del expediente denominado Caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, periodo 2009-2010, de la manera que el propio Tribunal Internacional los expuso. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, que sostuvo: debe advertirse que si la Corte Interamericana es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales tendrá, de principio, el mismo valor de la norma interpretada. La Suprema Corte de Justicia de República Dominicana, que estableció, es de carácter vinculante para el Estado dominicano y por ende para el Poder Judicial, no solo la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales creados como medios de protección por esta, que le atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados parte. El Tribunal Constitucional del Perú, que afirmó: la sentencia de la Corte Interamericana resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención hace que sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo desde luego a este tribunal. Vinculación que tiene una doble vertiente: reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección. Y preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad jurídica del Estado peruano. La Corte Suprema de Justicia de Argentina, que señaló: las decisiones de la Corte Interamericana resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino, por lo cual ha determinado que en principio debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho Tribunal Internacional. La jurisprudencia de la Corte es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia, al efecto de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de los derechos humanos. Ante los anteriores postulados, cabe mencionar la postura de nuestro país, que con motivo del ya famoso caso Rosendo Radilla Pacheco,
fallado en contra de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el expediente Varios 912/2010, fijó las siguientes pautas. 1. Las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana en las que el Estado mexicano sea parte son obligatorias en sus términos para el Poder Judicial de la Federación. 2. Los jueces deberán llevar a cabo un control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. 3. Existe un modelo de control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto. En segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Y 4. Todas las autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar la incompatibilidad de las mismas. Como puede apreciarse de la anterior reseña de postulados, es sostenible el criterio de que las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos conllevan un alto significado jurídico de complementariedad y ejecutividad para la eficaz prevalencia de los derechos humanos. Agradezco su atención.